Buenas noches, doctora Melo. Muy buenas noches, sí te escucho muy bien. Bien, comencemos. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Lidia, asesora académica del Centro de Capacitación SIP. Bienvenidos al curso de Primeros Auxilios en Animales de Compañía. El ponente a cargo es la doctora Ángela Parra González. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas. A menos que el ponente solicite su participación, cualquier consulta o duda que tengan les responderé al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que deseen solicitar el material clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Buenas noches. Hola, muy buenas noches para todos. Ya les comparto la pantalla para poder iniciar la ponencia. ¿Me conviertes porfa en anfitriona para poder compartir? Ah, ya, listo. Muy buenas noches para todos. Entonces, como lo dijo mi compañera, bienvenidos a la clase de primeros auxilios en animales de compañía. Antes de iniciar, por favor, recordar lo que ella les comentó. Por favor, mantener sus audios y micrófonos apagados para tener una mejor ponencia. Y al final de la clase les estaré respondiendo cualquier inquietud que hayan tenido respecto de la ponencia. Entonces, para empezar, vamos a empezar con el primer módulo o el primer ítems, que van a ser los equipos y materiales necesarios para una atención como tal, de forma de urgencia o de emergencia. Entonces, lo primero que nosotros pues debemos instaurarle a nuestro paciente, ya sea por cualquier emergencia que llegue, es siempre instaurarle una vena o una vía de hidratación, ¿cierto? Normalmente lo que le recomiendo es que algunas veces hay pacientes que llegan de pronto con convulsiones, muy excitados, con una frustración bastante amplia por el golpe o el trauma que algunos obtuvieron o plenamente por intoxicación. Entonces, lo que recomiendo siempre pues es administrar dos vías endovenosas con el fin de una instaurar medicamentos ya sean anestésicos o sedantes y la otra vena para compensar, ya sea agregarle glucocorticoides, corticoides, coloides, lactato de Ringer, cloruro, dependiendo de lo que nuestra mascota ingrese, por ende la parte de emergencia. Entonces, por ende, pues recordar que tanto los caninos y felinos tenemos cuatro venas de asequibilidad. Específicamente, pues ponemos la vena yugular. Normalmente, pues esta vena yo la uso bastante en pacientes que son muy cachorros.
Normalmente pues esta tiene un buen retorno y por ende se visualiza un poco mejor que de pronto las venas a nivel de los miembros. Entonces, de pronto para pacientes que son muy pediátricos, que son muy pequeños, les aconsejo esta vena yugular que es bastante visual y por ende pues se puede implementar de forma de emergencia. Otras venas de accesibilidad van a ser la vena cefálica, que es la de los miembros anteriores, la vena safena, que es la de los miembros posteriores, y la vena medial. Es importante también tener en cuenta y pues guiar al propietario, pues que aparte nos accedan o nos acepten, realizarle pues estudios de laboratorio según lo que nosotros como médicos vemos pertinente. El examen que más normalmente podemos instaurar durante la parte de emergencia, por lo menos es un hemograma. Entonces, el hemograma es el que nos va a ayudar a ver la visualización de glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Entonces, al momento de nosotros realizarle pues la función referente pues a la vena asequible, pues es importante pues de una vez aprovechar y tomar un hemograma para saber pues la realidad del paciente en lo que tenga a nivel sistémico. Entonces, los implementos básicos que podemos interactuar es siempre pues la parte de un torniquete para tener pues asequibilidad a las venas y que tengan un buen retorno. Entonces, existen estos torniquetes que también son de uso humano, se pueden implementar en pequeñas especies o si de pronto les queda de mejor asequibilidad, podemos implementar un guante de exploración más una Kelly curva o una Kelly recta, que normalmente pues estas nos van a ayudar a hacer presión para tener mejor visualización. Entonces, cualquiera de estas cuatro venas que les acabo de mencionar es importante pues para suministrar la parte de las venas y en conjunto, pues aparte, tomar los exámenes. Entonces, normalmente, pues los yelcos que nosotros podemos implementar cuando son cachorros de pronto de menor a un mes o a 2 meses o que son pacientes menores a 6 kilos, entonces podemos implementar el yelco que es eh, también se conoce por color, yelco amarillo que va a tener un calibre un poco más corto y su aguja va a ser un poco más delgada para esas venas que son finitas y que son de difícil visualización para que tengan una mejor visualización y por ende pues que no se vayan a, flebar. Los pacientes que son mayores de 6 kilos o hasta 20 kilos o hasta un poco más, se pueden implementar yelcos de color azul, que va a tener un calibre mucho más amplio y más grueso. Ya cuando son mayores de 25 kilos, se pueden implementar yelcos de color rosado. Entonces su calibre va a ser aún más amplio y mucho más grueso que un amarillo, ¿sí? En algunas ocasiones cuando los cachorros ya de pronto el yelco amarillo es muy, muy grande, porque el cachorro de pronto es hasta, no tiene ni un kilo, sino son gramos, se pueden implementar yelcos de color morado, que son los más pequeños que pues existen a nivel médico que son pediátricos para estos tipos de pacientes. Entonces, ya teniendo una vena de asequibilidad, vamos a utilizar la parte del equipo de conexión. Entonces, este equipo de conexión que conlleva. Entonces, existen dos tipos de, de líquidos, uno que es lactato de Ringer y otro que es cloruro. Normalmente cuando los pacientes en algunas ocasiones, si ustedes alcanzan pues a hacerle exámenes, em, dependiendo pues el déficit que el paciente tenga o el daño que el paciente haya generado. Entonces normalmente cuando los pacientes tienden a tener un daño renal, ya sea por edad, por traumatismo o si necesariamente a nivel sistémico, está contraindicado pues administrarle la parte del cloruro, ya que este pues va a generar que la parte renal tenga que trabajar el doble para poder degradar más que todo la parte del sodio, ¿sí? O el potasio, que normalmente es lo que tiene la parte del cloruro, el cloruro de potasio. Entonces, normalmente el riñón va a trabajar el doble, entonces esto puede que en vez de mejorar, pueda empeorar el cuadro clínico. Al contrario, cuando un paciente tiene un daño hepático, estaría contraindicado pues la parte del cloruro, entonces se afinaría mejor la parte del lactato para no tener para tener una mejor mejoría
valga la redundancia, a nivel como tal sistémico. Entonces, un equipo de conexión, aparte pues de estos dos líquidos de compensación, pues existen los otros que son como la dextrosa, el gelofusín, que son de, coloides, y pues ya viene la parte como tal de estos dos que son compensatorios. Entonces, un equipo de conexión, ustedes pueden implementarlo con las bolsas ya sean de cloruro, lactato o de pronto lo que ustedes vean que requiere el paciente, más la parte del macrogoteo y microgoteo, ¿sí? Entonces, estas dos referente al peso, pues van a variar. Entonces, pacientes que pesan hasta 10 kilos, normalmente el macrogoteo viene escriben en la mitad con una muesca que parece como una aguja, en la cual pues nos ayuda a que de pronto el goteo sea un poco más lento, así pues tenga el peso el paciente, ¿sí? En cambio, los pacientes que son de más de 10 kilos, la parte como tal a nivel ventral, ya no va a existir esta aguja, sino va a existir esto como tal, un vacío un poco más amplio que me ayuda a pasar los líquidos de forma un poco más rápida. Entonces, para formar el equipo de conexión, va muy de la mano siempre con el peso del paciente. En conjunto, pues se le puede administrar directamente este macro o microgoteo, directamente pues a las cloruro, de sodio, de lactato o de dextrosa o gelofusín. O si ustedes pues quieren tener una medida más básica y práctica, se puede con un buretrol, en el cual pues va a tener una medida de 1 ml hasta 150 ml, que les va a ayudar pues como tal a tener una correcta dosificación de los medicamentos que ustedes quieran implementar y que de pronto no se combinen, porque si no se utiliza buretrol, pues prácticamente no se pueden pues mezclar en conjunto para no tener pues de pronto una reacción cruzada medicamentosa. Existe pues otro equipo de conexión que normalmente pues este se utiliza cuando hay una especie de transfusión sanguínea, que es muy diferente a los equipos que anteriormente mencioné. Entonces, estos contienen una bolsa de citrato, dextrosa y potasio con el fin de que no se formen coágulos en la parte sanguínea. Entonces, esta bolsa recolectora plenamente pues es de sangre, en la cual en la parte de abajo, en vez de tener esta cámara, como la ven del macrogoteo, perdón, del micro o del macro, es diferente ya que esta posee un filtro o una cámara de filtro con el fin de que los coágulos sanguíneos se queden en esta cámara y pueda pasar la sangre para transfundir sin ningún coágulo para que no genere pues un taponamiento de las vías. Entonces, estos serían los equipos que nosotros normalmente debemos tener en cuenta una vez incluida pues la vía de hidratación, el equipo de conexión a instaurar. Es importante que al momento pues de nosotros realizar o armar este equipo de conexión de urgencia, es importante purgarlo, ¿sí? Se denomina así médicamente. ¿Qué significa eso? Sacar todo el aire que contengan estos macro o microgoteros, ya que es un material nuevo, entonces está totalmente estéril al momento de ustedes armarlo. Toda esta parte donde ven la cámara en el dibujo, en este momento, pues eso no se ve, debe ver de esa manera, se debe ver lleno como se ve en la imagen. Entonces, lo que hacemos es quitar todo el aire al vacío para que el equipo quede totalmente sin burbujas de aire y sin líquido, sin aire internamente en la parte del equipo, con el fin de que si nosotros pasamos aire o unas burbujas de aire, así sean pequeñas en el equipo de conexión a nivel endovenosa, estas burbujas o este aire puede llegar a generarme un paro cardiorrespiratorio a nivel cardíaco y pulmonar y el paciente puede fallecer por un tromboembolismo o una administración de aire, sí, o más hemoglobina de lo que el paciente normalmente debe introducirse en su organismo. Entonces, eso es uno de los tips que siempre recomiendo, purgar siempre los equipos de conexión y evaluar que no tengan ninguna burbuja de aire al momento de conectar. Otros equipos de emergencia como tal para tener pues una correcta mejoría del paciente durante la urgencia. Entonces, anteriormente pues ya les había mencionado una vía de hidratación que se compone con el catéter o los yelcos según el peso del paciente y el tamaño. Aparte, pues el equipo de conexión previamente pues ya instalado según el peso del paciente. Cuando los pacientes pues llegan con una descompensación respiratoria,
pues ellos llegan con una posición de difícil acceso al aire. Entonces se tornan un poco cianóticos, más adelante les muestro unas imágenes, les cuesta mucho respirar, o pacientes que llegan plenamente en coma, que no se mueven, su marcha es nula y por ende no tienen ningún reflejo. Entonces, es importante siempre tener a la mano un tubo endotraqueal. Entonces, los tubos endotraqueales normalmente pues se utilizan o se pueden medir por la parte de las narinas de nuestros pacientes para tener un correcto número y necesario eh, para poder como tal empezar a generar pues este signo respiratorio. Entonces, con ayuda del laringoscopio, pues es una guía correcta para que el tubo endotraqueal llegue directamente al área de respiración. Se puede administrar la respiración asistida con un ambú o directamente pues con un equipo de máquina de anestesia que ya sería respiración mecánica o por ende un condensador de oxígeno para suplir esa falla respiratoria que tiene el paciente. Jeringas de cualquier tipo me refiero a cualquier ml, jeringas de 1 ml, de 2, de 3, de 5, de 10 o hasta de 20 ml, si necesitan hacer lavados o de pronto poner medicamentos, entre otros. Como les había comentado, el ambú o la fuente de oxígeno específicamente, con el fin pues de que los pacientes suplan ese efecto que llegaron por el traumatismo como tal. Llegado el caso, pues que los pacientes no tengan una correcta mejoría o que se les haga muy difícil pues la intubación con el laringoscopio, también se puede generar una traqueotomía. Normalmente pues esta se incide la parte de los músculos a nivel de la tráquea, ¿sí? Y por ende pues atraviesa los cartílagos de la misma y ahí se puede intubar el paciente para que pueda respirar de forma correcta. Esto se haría pues en casos de emergencia. Aparte es importante pues tomar un monitor que nos evalúe la funcionalidad cardíaca o también se puede con un fonendoscopio evaluar la sístole, diástole y media y cómo está oxigenando mi paciente al momento que ingresa. Entonces, para eso es importante pues el electrocardiograma o un monitor de electrocardiograma que me evalúe las constantes y las ondas a nivel cardíaco. Es indispensable también, pues, aparte, pues, perdón, un espadrapo, un microporo, gasas, vendas o un bajalenguas, ¿sí? Y aparte, pues, ya referente a la medicación o medicamentos que ya más adelante les explico un poco de dosis para aumentar la contractibilidad cardíaca, aumentar la parte respiratoria y compensar un poco el paciente. Entonces, para esto es importante o indispensable estos medicamentos como adrenalina, atropina, descompensación a nivel sistémica por déficit a nivel de electrolitos como sodio, potasio, bicarbonato, disminución de baja glicemia como la dextrosa al 50 o al 5, los coloides, también es importante. Suplir de pronto la parte respiratoria como el Vivirán o el Doxapran también se conocen de esa manera. O dobutamina o dopamina para aumentar las contractilidades cardíacas, que esos serían los materiales de urgencia que normalmente pues debemos tener y adquirir en el momento que nos llega pues un paciente con de este tipo de descompensación general. Hablamos del segundo ítem, que es más que todo la evaluación inicial y estabilización del paciente. Entonces, anteriormente les había comentado que es importante tener un equipo, un monitor que nos evalúe pues tanto la sístole, la diástole, la media y la oxigenación que tenga el paciente, ¿sí? En el momento, o también la presión interna. Entonces, para esto, antes de empezar la evaluación clínica inicial, es importante tener en cuenta las constantes fisiológicas. También les había mencionado mucho que las mucosas de los caninos o los felinos nos dan mucho indicio de que de pronto posiblemente tenga mi paciente a nivel sistémico o qué es lo que le está ocasionando este tipo de patologías. Entonces, cuando observamos en la primera imagen que nos puede llegar un canino y felino con las mucosas que están muy rojas, ¿sí? Al momento podemos confundir. Una mucosa puede estar de color rosa pálido pero húmedo, pero si nuestras mucosas están de un color rojo, rojo, o sea, muy brillante y aparte secas, podemos deducir que nuestro paciente tiene un fallo a nivel cardíaco, ¿sí? Que el bombeo, tanto el llenado del vaciado ventricular y auricular, pues no está funcionando de forma correcta. Entonces, ahí nos podemos guiar de pronto a que mi paciente tenga un fallo cardíaco.
pero recuerden que los dos sistemas, tanto cardíaco y respiratorio, van muy de la mano. Si uno de estos dos se inestabiliza, enseguida o a los minutos o segundos puede ser que disminuya luego la parte respiratoria. Por lo mismo, porque los dos van muy de la mano y actúan de forma correcta para irrigar y ventilar muy bien los otros órganos aledaños o vecinos. Entonces, cuando nos llega aparte, como sea en la segunda imagen, un canino o un felino con las mucosas totalmente pálidas y muy blancas. Entonces, y aparte está un paciente que está muy frío y en algunas ocasiones aumenta pues su cialorrea, ¿sí? Y que pues puede ser indicio de pronto de estrés del paciente, pero por el traumatismo de urgencia que nos haya llegado, puede ser que esto nos indique que nuestro paciente tenga una pérdida de hemorragia a nivel sistémica, ¿sí? O que por ende haya una disminución completa del hematocrito, hemoglobina y parte plaquetaria, ¿sí? Entonces ya puede ser por una pérdida por hemorragia o un parásito, un virus que me esté consumiendo todo este tipo de, la parte de glóbulos rojos en general, que puede ser por una anemia no regenerativa, por carga parasitaria o plenamente por lo que le haya pasado al paciente en el momento o una deshidratación muy crónica. La tercera imagen pues es más común en felinos. Recuerden que un felino que no consuma alimento en 24 horas, ellos gastan sus reservas energéticas de kilocalorías a nivel hepática. Entonces, una vez gastadas estas reservas, empiezan a generar lipidosis hepática, ¿sí? Gastan esas reservas de kilocaloría y de energía a día, entonces empieza como tal a afectarse, inflamarse la parte hepática, entonces afectando sus enzimas en general, como lo son de las proteínas totales, las globulinas, las albúminas, eh, eh, las enzimas específicas, las bilirrubinas, y aparte, pues los conductos los conductos biliares, que también afecten pues los otros órganos aledaños, específicamente pues la parte de la vesícula. Entonces, todo pues va muy de la mano. Entonces, los pacientes se tornan de esta coloración por lo mismo, porque hay una afección de las enzimas hepáticas en general que pueden ocasionar pues este tipo de patologías y que en pocas horas los pacientes no solo las mucosas se tornen amarillas, las bucales, sino también a nivel de la piel o, o a nivel de la parte geniturinaria, que todo su paciente se torne amarillo. Otro indicio es que nuestros pacientes pueden llegar con las mucosas totalmente moradas o cianóticas o hasta verdes. Han llegado pacientes que no me están oxigenando de una forma adecuada. Entonces ahí pues es un indicio que le está afectando es plenamente la parte respiratoria, ya sea porque el paciente tenga un traumatismo a nivel pleural o que de pronto tenga una herida y que no me esté compensando la correcta oxigenación. Entonces, no más las mucosas al principio de nuestra consulta, que lo que hemos evaluar, son las que nos van a indicar que posiblemente podemos guiar tener un diagnóstico más certero y definitivo. Entonces, más que todo específicamente, pues es con las constantes, ¿sí? Entonces, les comentaba al principio, una frecuencia cardíaca normal de caninos va de 10 a 30 y de felinos iría de 20 a 42. Una frecuencia cardíaca en general iría en caninos de 60 o 180 latidos por minuto y respiratoria en felinos de 140 a 220. El retorno del pliegue del tiempo de llenado capilar debe ser menor a 2 segundos en ambas especies. La temperatura corporal en caninos va de 37,5 hasta 39,2. En felinos va de 38 hasta 39,2. Y aquí están las constantes que nos lee el electrocardiograma, em, en el cual para hacer la parte sistólica va de 100 a 160 en caninos y en felinos 120 a 180. La presión arterial media, esta pues normalmente en caninos de 80 a 120 y de felinos de 100 a 150. Y por último la diastólica, en caninos de 60 a 90 y en felinos de 60 a 100. Entonces, esas serían las referencias que nosotros debemos tener en cuenta cuando nos llega un paciente que esto es lo que primero debemos mirar, la parte de las mucosas y sus constantes fisiológicas en general.
Ya teniendo en cuenta pues lo siguiente, que fue lo que evaluamos, entonces lo que vamos a preguntarnos es eh, si nuestro paciente está respirando de forma correcta. Entonces, lo ideal específicamente es mirar en qué estado llega. Entonces, anteriormente les había comentado. Si está respirando forzado, sus mucosas están cianóticas o tiene muchas dificultades respiratorias, ya sea porque el paciente llegue agresivo con convulsiones, entonces es en algunas ocasiones importante pues sedar el paciente para tomar la vía, compensarlo y por ende pues actuar de forma inmediata. Entonces, si esto llega a pasar, lo ideal pues es tranquilizar el paciente. Entonces, se pueden administrar unas dosis intramusculares para calmar el paciente en esas ocasiones que está muy excitado o muy estresado, con el fin de poder canalizarlo y compensarle todas las dificultades que encontremos en consulta. Normalmente pues se puede utilizar acepromacina, que de pronto es bastante común intramuscular. Ay. Entonces, estas dosis se pueden implementar más que todo pues en caninos a dosis de 0,3, perdón, 0,1 a 0,05. Recordar pues que la cepromacina está contraindicada en pacientes braquicéfalos, en los filas, en los huskies, ya que ellos pues no sintetizan este fármaco a través de la parte hepática, como el p-citrocromo 450, que es una enzima que me ayuda a nivelar o a eliminar o a desechar este medicamento vía hepática. Entonces ahí se pueden intoxicar o pueden ser que el efecto dure más del tiempo adecuado. Más que todo en felinos se puede agregar pues de pronto el diazepam o el midazolam, que son benzodiazepinas más seguras en algunas ocasiones o también en caninos, a dosis de 0,0 a dosis de 0,25 miligramos. Teniendo en cuenta esto, pues ya se puede empezar pues como tal al procedimiento endovenoso. O si el paciente se deja manejar, tomar la avena y si lo quieren tranquilizar, pues se puede administrar. Lo otro, pues, es agregar, pues, oxigenoterapia y minimizar el estrés del paciente para que no recaiga. Entonces, ahí es donde nos hacemos dos preguntas. Si la vía aérea, pues, está disponible, sí o no. Llegado el caso de que sí, pues, siempre colocar una vía endovenosa y, pues, hacernos las preguntas. Sacar o localizar específicamente los problemas que el paciente llegue a consulta, sacar exámenes de laboratorio que yo como médico quiero evaluar y descartar, teniendo pues mis diagnósticos diferenciales según la parte de los resultados del laboratorio y lo que yo haya incluido en consulta. Y de esto pues hacer un tratamiento correcto dependiendo de los hallazgos que yo haya encontrado durante la consulta. Si la vía aérea pues no es asequible, ¿sí? Ya sea porque el paciente tiene mucha hemorragia, coágulos sanguíneos, entre otros. Entonces siempre, como les comentaba, poner un tubo endotraqueal y administrar oxígeno, ya sea por parte de ambú, condensador de oxígeno o ventilación mecánica para suplir de pronto estas patologías y que el paciente no se le disminuya la oxigenación y pues no entre en una falla multiorgánica, un shock séptico hipovolémico por estas afecciones respiratorias. Entonces, lo que les comentaba anteriormente. Entonces, primera instancia, pues siempre evaluar la parte de las mucosas y constantes, pero eso no indica que no tengamos que examinar de forma completa a mi paciente. Entonces, evaluar específicamente su sistema ocular, bucal y óptico. Entonces, en el sistema ocular, si mi paciente presenta nistagmos, si tiene reflejos de amenaza, eh, si por ende pues presenta aumento de la presión intraocular, cómo se encuentra tanto su iris, su cristalino, su parte de la córnea, todos esos detalles o si hay algún tipo de secreción. A nivel bucal, si el paciente esto está presentando algún tipo de secreción, eh, o por ende si hay algún tipo de fractura, si alorrea, y a nivel óptico, si mi paciente al momento pues de estímulos está alerta o no, o si está en un estado como tal muy crónico, crítico, me refiero hasta casi en coma y que su marcha pues es nula. Su sistema cardíaco y pulmonar, como les dije, ambos pues van muy de la mano. Entonces, estos se pueden checar con un equipo que es multiparámetros o con sencillamente pues con un fonendoscopio para evaluar cómo está la contractilidad valvular
y ventricular del corazón. Su sistema genitourinario, si el paciente de pronto en consulta presenta orina, ¿sí? Se presenta orina aparte de defecación o flatulencias, o si de pronto hay algún tipo de patologías que me impida que el paciente realice estos procedimientos. Su sistema nervioso va más de la mano, pues, de la marcha, ¿no? Y todo lo que les comentaba a nivel ocular en conjunto con sus nistagmos o sus reflejos. Entonces, tener en cuenta lo mismo o si presenta tics involuntarios y aparte su sistema tegumentario si presenta algún tipo de herida o laceración en cualquier parte de cabeza, cuello y sus miembros en general. Su sistema digestivo, lo que anteriormente pues comentaban, va muy de la parte geniturinaria o que al momento de la palpación pues presente mucho dolor o en conjunto con toda la parte de columna, cervicales, torácicas, lumbares, sacras o coxillas o que si se evidencia cojeras o no. Entonces, no solo debemos centrarnos en lo que llega al paciente, ya sea por una herida o una hemorragia, ¿sí? Sino que puede ser de pronto adverso de forma rápida, hacer un chequeo completo, a ver qué más de pronto nos podemos encontrar. Otro examen que es casi muy principal y esencial es tomarle una glucosa a nuestros pacientes, ¿sí? De pronto nuestros pacientes llegan con convulsiones, deshidratados y todo eso, y pues al momento de tomar una glicemia está muy baja. Normalmente la glicemia, tanto en caninos y en felinos, si se realiza por glucómetro, va de 80 a 120 como tal. Si está menos de, pues, de 80, pues quiere decir que nuestro paciente de pronto tenga un choque hipoglicémico, que de pronto no ha comido durante mucho tiempo y un shock hipoglicémico puede ocasionar muchos estragos, como mucosas pálidas, deshidratación, convulsiones, un shock hipovolémico, shock anafiláctico, porque el cuerpo esto ya no tiene reservas de kilocalorías energéticas para poder compensar. Entonces, por eso es importante, ¿sí? Aparte, aparte equipos y para estabilizar el paciente, es importante siempre como principal, pues el peso. Ustedes teniendo pues un peso de pronto ideal o adecuado, podemos empezar con la medicación que el paciente requiera para estabilizarlos. No poner a la loca como que yo creo que este paciente pesa 20 kilos o más o menos tal. No nos demoramos nada nosotros cargar al paciente, pesarnos con el paciente y ya volverlo a poner a la mesa y generar pues toda la parte de emergencia. Entonces luego descontamos nuestro peso y ya tenemos el peso del paciente para empezar a tratarlo y no cometer de pronto por el grado de pronto de euforia de la emergencia, pues cometer de pronto un posible error por solamente pesar el paciente. Lo que les comentaba de las mucosas es importante y los otros dos equipos que son plenamente necesarios, pues es un ecógrafo, ¿sí? El ecógrafo es el que nos va a evaluar a nivel sistémico cómo está funcionando la parte de los sistemas, si hay una hemorragia activa, si hay cómo está la funcionalidad y estructuralidad de todos los órganos. Me refiero a hígado, riñón, páncreas, colon, ¿sí? Entre otros, con el fin pues de evaluar. Y lo otro es una radiografía que nos va a decir pues de pronto cómo están nuestras estructuras a nivel ósea, ¿sí? Si hay fractura, fisura, edema, neumotoras, hidrotoras, en comparación con otras patologías por traumatismos que nos pueden llegar. Y pues la parte pues del oxígeno. Este sería pues un AMBU, que es administrar pues oxígeno de forma manual o un condensador de oxígeno que nos ayuda a suplir pues como tal cualquier tipo de déficit a nivel respiratorio. El tercer módulo pues va a ser pues la parte de manejo de heridas. Entonces es importante tener en cuenta pues cómo está compuesta la parte como tal de toda la piel de nuestros pacientes. Entonces recordar pues que ellos tienen la parte de la piel pues va a ser el órgano más grande de todo el cuerpo y su función principal es específicamente pues una barrera circulante pues de estructuras de queratina
que nos van a ayudar pues a hacer almacenamiento de agua, de grasa, vitaminas, proteínas, carbohidratos. Aparte pues son glándulas sebáceas que tienen una actividad antimicrobiana y de termorregulación como tal. Entonces, hay tres capas o tres fases de la piel que normalmente pues se deben respetar, en el cual pues viene siendo la parte de la epidermis, dermis y hipodermis, en el cual pues acá les tengo un gráfico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos como tal de la parte de la piel, entonces la epidermis pues es la primera capa, la que está más por fuera, o más a la barrera como tal protectora, en la cual pues llega la segunda parte, que es la epidermis, perdón, la dermis, en la cual pues esta pues va a cumplir pues con la parte nerviosa y por ende pues la irrigación de las glándulas sebáceas para poder lubricar e hidratar con toda la parte de la termorregulación del paciente. Y por último tenemos la parte de la hipodermis, que ya es la como tal que se va a encargar de las grasas, el colágeno, microblastos y la parte muscular con arterial que como tal se compone. Y desde ahí entonces empieza a crecer en la parte de la hipodermis todo pelo o todo tipo de pelo en general con todas sus fases. Entonces esa sería la parte de la piel. Pero el pelo aparte pues tiene otras dos fases importantes que son, perdón, tres fases importantes que es anagen, cuando el pelo empieza a crecer en la parte hipodérmica, que como tal se compone de sostener y nutrir. Luego viene la fase de la catagen, que es para la activación y la eliminación, específicamente por las glándulas sebáceas, desecho de agua, de grasas. Y por último, el felogen, que ya es cuando el pelo cumple su ciclo como tal, que ya pierde sus nutrientes, grasas y empieza a generar caída o pérdida del cabello, ¿sí? O del pelo. Y ahí, pues, por ende, vuelve a surgir el ciclo de anagen, catagen y felogen. Esas serían las tres fases, tanto de las capas de la piel como las tres capas del pelo que debemos tener en cuenta. Entonces, normalmente cuando un paciente llega con un tipo de heridas, puede ser por peleas con otros caninos, peleas con felinos, traumatismo por vehículo o por un objeto cortopunzante. Entonces puede ser de forma leve, ¿sí? Que normalmente puede ocasionar los miembros anteriores o posteriores. O en el peor de los casos, a nivel torácico-abdominal, pues genera cierto tipo de alteraciones respiratorias y cardíacas. Entonces, cuando hay un golpe, así sea pues en la parte abdominal o pleural o torácica, genera pues inflamación. Entonces, esa inflamación hace que el paciente pues como tal se afecte la parte respiratoria, se pueda llenar de líquido a nivel ya sea abdominal o torácico. Entonces, pues ahí este tipo de traumatismos puede generar pues hipovolemia, sangrados y que el paciente se descompense. Entonces, aparte pues debemos manejar muy bien pues la parte del dolor. Y aparte, pues si hay un sangrado activo, pues controlarla con algunos hemostáticos. Entonces acá les tengo unos nombres básicos con unas dosis que podemos implementar en dosis de urgencia. Los hemostáticos para controlar el sangrado tenemos el quercetol y el ácido tranexámico. El quercetol se puede utilizar 1 ml por cada 10 kilos, lo mismo que el ácido tranexámico para ayudar a controlar la hemorragia. Los AINES como tal, pues son los que me cubren cualquier tipo de dolor, ya sea muscular, óseo o superficial. Entonces tenemos el meloxicam, el ketoprofeno y el carprofeno. El meloxicam normalmente se puede manejar a dosis de 0,1 miligramos, el ketoprofeno y el carprofeno de 2 a 4 miligramos. Los opioides como tal, pues ya son para dolores mucho más crónicos cuando hay rupturas de como tal de columna, que son dolores pues ya bastante amplios. Se puede utilizar el fentanilo, la morfina o la hidromorfona. Las dosis que se pueden implementar del fentanilo, dosis de 0,03, la morfina 0,02 y la hidromorfona 0,01. Las benzodiazepinas son tranquilizantes que me ayudan pues a relajar un poco el paciente, como el midazolam, el diazepam o el Soletil. El midazolam a dosis de 0,1,
el midazolam a 0,25 y el soletil a 0,5. Normalmente se pueden combinar los opioides en conjunto con las benzodiazepinas para potencializar un poco la parte del dolor y compensar el paciente. Entonces tenemos este tipo de heridas o el manejo con que nos pueden llegar los pacientes. Entonces puede haber heridas tanto limpias como heridas contaminadas. Entonces, heridas limpias normalmente son las que nosotros generamos quirúrgicamente por algún procedimiento que nosotros hayamos querido como tal realizar, ya sea una orquiectomía, una ovaristerectomía, una laparotomía abdominal o entre otras ocasiones que normalmente el cirujano en la parte del quirófano realizó pues este procedimiento. Entonces quedan heridas de pronto limpias que son de pronto realizadas por el material quirúrgico previamente estéril o hay pues heridas totalmente pues contaminadas, contaminada pues limpia, pues que más que todo se genera porque el paciente horas después empezó a generar pues lamido en el área. Entonces de pronto después del procedimiento quirúrgico en el posoperatorio pues no le incluyeron una faja posquirúrgica, una dona o un cono, ya que pues ahorita hay más métodos para cuidar cualquier herida. Y el paciente empieza con un lamido constante. Normalmente, pues la parte bucal de nuestras mascotas, pues hay gran cantidad de bacterias gram positivas, negativas y alta cantidad de caries. Y esto pues está plenamente sucio y la herida pues anteriormente pues esté limpia. Entonces, esto genera que haya inflamación, rubor, calor y dolor en el momento pues de la herida por este tipo de alteraciones que haya generado la mascota. Puede llegar heridas contaminadas, lo mismo, de pronto porque el paciente pues duró mucho tiempo con este lamido, no, y pues por ende no tengan un antibiótico de amplio espectro que me cure este tipo de bacterias. O simplemente pues los pacientes han llegado pues con algún tipo de contaminación por algún artefacto que anteriormente pues ha estado em, plenamente pues con contaminación, pero pues dejaron pasar mucho tiempo esta herida y se tornaría de pronto de un mal aspecto. Un mal aspecto es que la piel se vea ya de pronto blanca, verde, negra y que tenga un olor a fétido. Entonces sería una herida pues contaminada. Una herida sucia es plenamente de pronto pues por un politraumatismo que generó el paciente. Entonces, el más que todo conocido pues es que los pacientes se puedan eviscerar o que de pronto pues por un traumatismo que haya generado. Las vísceras a nivel interno están totalmente sépticas, totalmente estériles. Entonces, al momento pues ya de introducirse a la parte externa, hay gran cantidad de bacterias gram positivas y negativas. Y más si de pronto tocaron el suelo hay gran cantidad de huevos, ya sea de pulgas, garrapatas o de algunos parásitos que pueden alterar un poco pues esta herida. Normalmente pues hay otro tipo de heridas que puede ser por laceración, cual pues va a ser una necrosis mínima y los bordes de la herida normalmente pues tienen un buen grosor. Puede ser pues de pronto una cortadita pequeña del paciente o de pronto que se hayan abierto los puntos, pero el paciente pues no se haya lamido. Entonces es más que todo por una pequeña laceración. El otro puede ser de pronto abulsión. Normalmente pues es más que todo cuando ya es un poco moderado a severo. Entonces normalmente pues causa un desplazamiento de algún tejido. Entonces puede ser ya sea una ruptura del mismo o que de pronto la famosa hernia diafragmática que normalmente genera pues de pronto otra posición los órganos donde no deben estar. Entonces la hernia no más, más que todo se introduce en los órganos internos como el intestino delgado y grueso hasta la parte abdominal por la parte del tórax, porque se rompió la parte diafragmática y por ende estas vísceras tomaron la posición pulmonar. Entonces esto es un desplazamiento de origen por traumatismo de los órganos o plenamente pues por un desgarro, más que todo por fricción, que genere pues por ende una fractura o fisura de cualquier miembro, ya sea anterior o posterior a nivel de mandíbula o cráneo, y que pues por ende puede ser que esta fractura
cumpla con el exterior. Entonces me refiero a una fractura abierta que comunica la parte externa con interna, o plenamente una cerrada que por ende solamente tenga la fractura, pero que a la parte externa pues no tenga algún tipo de laceraciones. Entonces, hay otro tipo de heridas que normalmente pues es por mordisco y por punción, más que todo se dan en felinos que de pronto pelean en techos. Entonces, se observan más que todo pues por este tipo de pacientes que pelean demasiado y por ende pues la parte bucal que anteriormente lo mencioné pues es un lugar muy sucio. Lo otro pues ya sería pues heridas penetrantes por objetos cortopunzantes, por balas, palos, cuchillos, entre otro tipo de elementos. O necrosis por presión. Entonces normalmente puede ser que los propietarios en algunas ocasiones pasa mucho en clínica, tuvieron un tipo de heridas y ellos lo vendaron, pero lo vendaron por 10 días. No le hicieron cambio de vendaje y la herida pues es una herida abierta que necesita supurar todo el tiempo. Entonces esto genera una necrosis porque no hay respiro y bloquea como tal la parte vascular, causándole pues una degeneración de la parte del tejido plenamente. Entonces, lo primero que debemos realizar, ¿qué sería? Entonces, en algunas ocasiones, lo mejor pues siempre es tranquilizar o sedar al paciente para mejor manipulación y minimizar el estrés. Siempre rasurar o hacer una tricotomía ample suficiente cerca de donde estuvo presente la herida. Luego de esto, pues se aplica algún antiséptico. Le recomiendo mucho la parte de la clorexidina o también se conoce, también hay otro producto que se conoce como el ciclorac. Ambos productos se pueden aplicar en la parte como tal hasta bucal, ótica, ya que no van a causar de pronto irritación, ¿sí? Ya como a comparación un alcohol o un yodo, ¿sí? Los felinos son alérgicos al yodo, entonces minimizar este antiséptico. Luego de esto, pues se lava muy bien la herida. Se puede administrar el lavado con cloruro o lactato de Ringer en vez pues de agua, ¿sí? Y luego pues eliminar de pronto restos de material extraño, ya sea arena, tierra, materia fecal, entre otros lo que la herida presente, o pus, agua sangre o pelos en general. Y después de esto, en algunas ocasiones se recomienda pues administrar esto, activador plaquetario de la cascada de coagulación. Entonces pueden hacer algo externo, la sábila, la gelatina sin sabor, tiene mucho colágeno que me ayuda a reactivar las heridas. O plenamente con la misma sangre del paciente se pueden hacer un autólogo de plaquetas. Esto normalmente pues las plaquetas se toman en tubos tapa azul que contienen citrato. El citrato es el que me ayuda a separar el plasma en las plaquetas para poder así aplicarles pues sobre la herida crónica que tenga el paciente. Otros instrumentales que son indispensables para las heridas que requieren algunas, no todas, que se venden. Entonces los materiales son algodón laminar, que es este, la parte pues de gasas estériles, cobán. Hay algunos cobanes que son ácidos. Me refiero a que el material al momento que el paciente lo vaya a lamer, porque hay algunos pues que se tienden a quitar todo, ¿sí? Y pues es inevitable pues que los pacientes o los propietarios pues guarden ese tipo de reposo. Entonces al momento de pronto los caninos y felinos al lamerse el vendaje, como está este coban, les sabe a ácido o amargo. Entonces, como que no les gusta mucho el sabor y se deja quieto el vendaje. Entonces, de pronto le recomendaría eso para mejor efectividad de la posición de el traumatismo que haya tenido el paciente. Por último, microporo o espadrapo. Y hay una férula de aluminio. Estas férulas de aluminio son más que todo para fracturas de pronto de miembros. Para, si ustedes quieren, pues que tenga una fisura o fractura para compensarla por segunda intención formando callo óseo, entonces se pueden implementar estos férulas de aluminio, ya que al momento pues de ellos caminar, de pronto pues lo que hacen es que
el paciente no apoye el miembro, sino apoye la férula para dar un mejor reposo y una mejor tensión en algunas ocasiones, para que no vaya de pronto a generar que se vaya de lado el miembro y a empeorar el cuadro clínico. Algunos pacientes pues requieren vendajes. Hay varios tipos de vendaje. El más conocido pues es el Robert Jones, el cual pues es acolchado, que normalmente pues es así. Entonces, como les dije, se instaura con los materiales que anteriormente les mencioné. Algo laminar, esto, la parte de las gasas y la parte del microporo. Y ya si ustedes quieren un Robert Jones en esta ocasión, pues con férula, se le agrega la férula que anteriormente les mencioné para generar pues el apoyo como tal. Hay otros vendajes que son de espica. Normalmente pues se van a introducir toda la parte del miembro, más la parte torácica o más la parte abdominal. Se venda pues absolutamente todo para tener una mejor inmovilización del miembro. O hay otro que es en estribo, eh, perdón, cabestrillo. Entonces el cabestrillo normalmente pues es que el paciente mantenga pues la parte del miembro flexionado para que él no lo pueda apoyar y tenga mejor compensación de callo óseo. Entonces ahí pues se amarra o no se amarra, da una estabilización en conjunto con el sistema abdominal para que por ende pues tengamos una correcta como tal mejoría. Entonces, más que todo, así se manejaría la parte de heridas. Y aquí, pues ya vamos a hablar del cuarto módulo, que es para la parte de reanimación. Entonces, acá más que todo, pues es para los pacientes eh, que vengan completamente idos y que necesiten un RCP. Entonces, aquí pues incluye esto, algunas fases de reanimación ABC y por último el RCP. Entonces, en primera instancia, lo que vamos a evaluar en una reanimación es cómo tiene mi paciente las vías aéreas. Si mi paciente pues presenta algún tipo de hemorragia activa a nivel bucal y a nivel de las narinas. ¿Cómo está a nivel bucal? Si presenta coágulos sanguíneos a nivel de la tráquea o hay de pronto algún objeto que por ende le esté ocasionando este tipo de patologías. De a nivel respiratorio. Les había comentado que es indispensable en algunas ocasiones realizar una parte de de entubar el paciente, ya que los dos órganos, tanto cardíaco y pulmonar, van muy de la mano. Si se disminuye la cardíaca, se va a disminuir la respiratoria o viceversa. Entonces, en primera instancia, vamos a evaluar las vías respiratorias. En segunda instancia, vamos a evaluar las vías de la respiración que tenga mi paciente. Entonces, ahí pues vamos a evaluar, como les comenté anteriormente, las constantes. Pero en estas constantes fisiológicas vamos a agregar la frecuencia y el ritmo con que mi paciente respira. Si mi paciente respira con esfuerzo o sin esfuerzo. Hay varias maneras pues de nosotros instaurar si mi paciente está respirando mal. Más que todos los felinos nunca respiran con boca abierta y mucho menos sacan su lengua. Eso sería ya un proceso más crónico, patológico. Entonces, hay dos maneras, pues más que todo en felinos, para minimizar de pronto estrés. Existen unas cámaras que también se les aplica la parte de nebulización. Entonces, en unas cámaras donde se pueden introducir el paciente y se puede agregar oxígeno, ya sea por condensador de oxígeno o oxígeno por máquina, por mecánico, oxígeno mecánico. Entonces se puede administrar de esto o si no, se puede agregar un oxígeno directamente a la máscara del paciente para minimizar de pronto estrés y que el paciente recupere su respiración. Y por último el C, que es la parte cardíaca. Entonces allí más que todo vamos a evaluar pues cómo está el tiempo de llenado capilar, las mucosas y cómo se escucha su ritmo y su pulso a nivel cardíaco. Entonces cuando en esto ya ustedes ven que la parte cardíaca pues disminuyó demasiado, entonces lo ideal pues es hacer un masaje cardíaco. Esos masajes cardíacos, más que todo pues ahorita hay otra imagen, creo que la que sigue.
Ajá, bueno, sí. Eh, para hacer realizar masajes cardíacos. Entonces, si ya pues se le aplicaron medicamentos, la respiratoria, y disminuyó la parte del ruido respiratorio y cardíaco, pues es importante hacer masaje o RCP. Entonces, ya ahorita les explico cómo sería. Entonces, lo otro que debemos evaluar específicamente, pues es el estado neurológico de mi paciente. Si mi paciente llegó caminando, pero presenta un poco de dolor, un poco de molestia, o si mi paciente llegó plenamente postrado y con convulsiones. Entonces, en esto, pues hay que evaluar siempre la estabilidad mental del paciente y la marcha. Lo otro es que cuando los pacientes sufren algún tipo de traumatismo vehicular o golpe en general por otro camino o por un ser humano, normalmente pues afecta la parte renal. Entonces ahí nuestra mejor ayuda, como les había comentado, es a realizándole una ecografía a mi paciente para evaluar cómo está la funcionalidad sistémica de cada órgano o si hay una hemorragia o una ruptura activa. Entonces, para realizar más que todo el RCP, que es masaje cardíaco, en algunas especies es diferente. Entonces, pacientes que son menores a 10 kilos, después del cuarto espacio intercostal, como se ve en la imagen, vamos a hacer nuestras manos en forma de abanico y vamos a realizar 3 golpes seguidos fuertes y luego al tercero se le administra ya sea medicamentos de fármacos para emergencia para ayudar a la contractibilidad y administrarle oxígeno. En felinos, como ellos presentan un diafragma mucho más pequeño, con una sola mano se puede abrazar en la parte diafragmática después del cuarto espacio intercostal y realizar contracciones de forma seguidas y con un buen ritmo. Y por último, los pacientes que son mayores a 10 kilos, más que todos los PUC, los braquicéfalos, eh, tienen un tórax mucho más amplio y un diafragma mucho más ancho. Entonces, en ellos la posición correcta para realizar un RCP es poniéndolos en decúbito, con el fin de que al momento de hacer el masaje cardíaco tengamos efectividad directa al corazón, porque a nivel lateral es casi imposible que le estemos haciendo nada a estos pacientes. Acá en este recuadro les dejo las dosis de reanimación, como son más que todo la atropina, la adrenalina, la dopamina, la dopamina, que son según el peso del paciente, pues ahí les dejo las dosis a implementar para este tipo de casos. Eh, bueno, lo que les comentaba de la parte cardiorrespiratoria, para hacerle masajes cardíacos, lo mismo, la posición de las manos es de forma correcta. Y por último, hablamos de la parte de pacientes intoxicados o con envenenamiento. Entonces, hay muchos tipos de fármacos que son tóxicos, más que todos los que dan en casa, que son el ibuprofeno, que el acetaminofén, que un naproxeno, eh, una, bueno, que son fármacos que son más que todo para de uso humano, para dolor. Entonces hay algunos propietarios que dicen, no, es que yo leí este para el dolor porque lo vi muy mal, no sé qué. Bueno, eso es tóxico. Hay otro tipo de venenos, como lo son los warfarínicos, los raticidas o los rodenticidas, que normalmente pues son para gusanos, hormigas, para ratones específicamente, y son tóxicos. Hay lo otro pues que ya es de uso de alimento, que normalmente pues se usa pues en caldos o en sopas, que se le agregó la sopa del almuerzo y preciso la sopa del almuerzo tenía uyama más cebolla. Estos son dos productos tóxicos para nuestras mascotas. Más que todo en felinos, este tipo de tóxicos les afecta mucho a nivel de los felinos, ya que ellos pues tienen unos niveles bajos del glucoronil transferasa y pues es como tal la que disminuye pues la actividad para coagular algún tipo de o procesar este tipo de tóxicos. Entonces ellos se van a crear oxidados a nivel de la sangre y cuando llegan a nivel hepático tienen unas enzimas muy altas que me ayudan a inflamar el hígado, los conductos biliares, entre otros. Entonces, normalmente los metabólicos tóxicos de este compuesto entonces tienden a formar
la hemoglobina en metahemoglobina, que es disminución de oxígeno. Entonces van a formar allí los cuerpos de Heinz, que es algo tópico, insuficiencia cardíaca o, perdón, insuficiencia renal hepática de forma crónica. Entonces, para cualquier tipo de estos fármacos, si es de forma inmediata, me refiero a que los pacientes le administraron eso hace media hora, supongamos, o lo consumió el paciente y empezó con síntomas. Llega al consultorio, eh, lo principal que ustedes deben hacer es hacer vomitar a ese paciente, con el fin de que no se termine de absorber el tóxico y por ende presente cualquier sintomatología. Todos los pacientes pues tienen un sistema diferente y van a responder diferente a cualquier tóxico. Entonces, si ya pasó una hora hasta un día, porque han llegado pacientes propietarios, que el paciente consumió un warfarínico, un tóxico, empiezan a medicarlos, hasta le dan acetaminofén, le dan leche, que carbón activado, que ajo, que cebolla, un montón de cosas, ¿sí? Y empeoran el cuadro clínico. Y ya pasa casi un día y es que no lo llevan al médico. Entonces ahí es más difícil tratar a esos pacientes, porque ahí nosotros vamos a cursar es con la sintomatología que nos muestra el paciente. Yo no les puedo decir, bueno, este tóxico da esto y esto y esto, porque el cuerpo como tal y el momento con el que actúa el propietario es con que nosotros vamos a jugar, por así decirlo, para salvar el paciente. La mayoría da ceguera, ¿sí? Entonces, en lo personal, el acetaminofén da diarreas muy profusas de color negras. Em, los warfarínicos generan ceguera, convulsiones y vómitos. La parte de la uyama y la cebolla causan parálisis a nivel del tren posterior, pacientes que no caminen de la noche a la mañana y por ende pues tengan reflejos inconclusos que se choquen con las paredes. Y los raticidas más que todo pues son casi de forma inmediata que el paciente fallece por causa un tóxico por la metahemoglobina que causa a nivel sistémico o el daño causal irrevertorio. Algunos pacientes pueden ser que el acetaminofén, el naproxeno, no causen efecto inmediato, sino a los 4 o 3 días es que causen este tipo de afecciones a nivel hepáticas y renales, porque es donde se va a eliminar por ese tiempo. Entonces, de forma inmediata no va a causar un daño, sino por cierto tiempo, por lo menos 4 días después. Entonces, ahí es donde debemos evaluar dependiendo de cada uno. Entonces, acá les tengo una terapia que normalmente debemos hacer cuando recién nos llega el paciente, ¿sí? Nos llega el paciente pues con algún tipo de síntomas. Entonces, como les comentaba, hacer un lavado gástrico. ¿Cómo yo hago un lavado gástrico de forma urgencia personalmente? Yo puedo agregar un puñado de sal completa a nivel bucal del paciente. Esto me va a generar un pH ácido a nivel del estómago. Entonces, como la bomba de protones es diferente a nivel del estómago, entonces me va a causar el efecto de émesis, ¿sí? O se puede agregar agua oxigenada directamente a la parte bucal. Esto me va a causar una reacción espumosa y que el paciente vomite. Pero debemos tener en cuenta que le estamos ocasionando al paciente casi una úlcera o una gastritis irreversible, ¿sí? Entonces, ese de pronto sería pues los efectos contraproducentes por usar estos medicamentos, pues sí, este tipo de urgencias. O se pueden agregar medicamentos relajantes para producir el vómito, como lo son la silacina o la cepromacina que producen el vómito, de algo ya un poco más natural, ¿sí? Más natural, más farmacológico. Siempre aplicar una vía endovenosa, como les dije, ya sea para medicamentos anestésicos o sedantes y la otra medicamentos de emergencia. Aparte, pues es importante agregar carbón activado. El carbón activado me ayuda a atraer la toxina, entonces él la va a recurrir o la va a fagocitar para minimizar de pronto las sintomatologías. Hay pacientes que pueden llegar con disminución de la glicemia, entonces se puede administrar dextrosa, ya sea al 5 o al 50%, más coloides o como les había comentado, lactato de Ringer o cloruro de sodio. El N-acetilcisteína es el principal fármaco que les puedo de pronto indicar para cualquier tipo de intoxicación. Como les comenté, la mayor tipo de fármacos tóxicos se elimina por el hígado.
Entonces, para este, pues es importante proteger la parte hepática, también se conoce como el Flumucil. Entonces, lo que hace ella es que es un desintoxicante y un antioxidante. Entonces, la dosis inicial que podemos implementar en dosis alta a 150 y al segundo día a 70. Son dosis bastante altas que me ayudan pues a regular mucho la parte de desintoxicación en el organismo. Si le agregan pues el vómito, y eso es importante agregar el sucralfato. El sucralfato es el único que me ayuda pues a minimizar las úlceras a nivel del estómago. Se pueden implementar dosis de 5 a 10 miligramos cada 6 o 8 horas, dependiendo pues de lo que ustedes dos manejaron, ya sea la sal o el agua oxigenada en algunas ocasiones. El ácido ascórbico normalmente pues es vitamina C, que me ayuda como tal a la funcionalidad renal y a protegerla, corregir los déficits a nivel como tal de electrolitos, más que todo el bicarbonato es el que se puede perder en esta ocasión. Y por último, trata la insuficiencia renal aguda por los líquidos, o sea, hacerle una terapia de fluidos bastante fuerte para que pues pueda eliminarlo. En conjunto pues con el ácido ascórbico o la vitamina C, me ayuda a reducir la metahemoglobina a transformar la hemoglobina, que es la correcta oxigenación de los órganos. Entonces, esa sería como tal la implementación de toxina para tratar a un paciente intoxicado. Entonces ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas o inquietudes que tengan referente a la clase. Recuerden pues que ya el chat está activo por si desean escribir alguna inquietud o si de pronto pueden encender sus micrófonos, lo pueden realizar. Bueno, entonces si todo fue muy claro, recuerden que el material de estudio se los comparto con mi asesor en conjunto con los certificados si ustedes así lo desean. Espero la clase haya sido de su agrado. Espero verlos en otra oportunidad. Un saludo desde Colombia y espero que pasen una feliz noche.